En los albores del siglo XXI, cuando las sombras de la juventud se alargan y el eco de las canciones antiguas resuena como un susurro en el viento, Joan Baez emerge una vez más como una figura etérea, suspendida entre el fulgor de su legado y la quietud de sus días crepusculares. A sus 84 años, la voz que una vez galvanizó multitudes en las marchas por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam, ahora se confina a las habitaciones de su modesta casa en Woodside, California, rodeada de lienzos a medio terminar y gallinas que picotean libremente en el jardín. Esta reportera, con 15 años de experiencia, cubriendo las intrincadas texturas de la cultura contemporánea, ha seguido de cerca la trayectoria de Baez, no solo como ícono musical, sino como un espejo de las pasiones y desilusiones que definen la condición humana. En una era dominada por el ruido digital y las narrativas efímeras, su historia invita a una reflexión profunda. ¿Qué queda de un corazón que ha amado con la ferocidad de una tormenta, cuando la edad impone su inexorable silencio? A través de entrevistas recientes, archivos personales y conversaciones con allegados, esta crónica desentraña las capas de una vida marcada por la entrega inquebrantable al arte y el activismo, para revelar un secreto largamente guardado. Una confesión de amor tardío que irrumpe como un rayo en la penumbra de su vejez. Siguiendo el hilo de su existencia, esta serie de 7 capítulos explora desde sus raíces hasta el umbral de lo desconocido, comenzando con los cimientos de una infancia que forjó su alma rebelde. El sol de abril de 1941 iluminaba las calles polvorientas de Staten Island, Nueva York, cuando Joan Chandos Baez llegó al mundo como la segunda hija de Albert y Joan Baez, un matrimonio de origen mexicano que había cruzado fronteras en busca de un sueño americano teñido de precariedad. Albert, un físico brillante con raíces en Puebla, se dedicaba a la investigación en óptica, mientras su esposa, de ascendencia escocesa e inglesa, tejía los hilos de una familia nómada que se movía al ritmo de becas universitarias y oportunidades efímeras. La infancia de Joan transcurrió en un vaivén constante, de Nueva York a California, de Maryland a Europa, siempre acompañada por sus hermanas mayores, Pauline y Mimi, en un hogar donde el inglés se entretejía con el español y las melodías folclóricas resonaban como un bálsamo contra el desarraigo. En aquellos años, la discriminación racial acechaba como una sombra sutil. En las escuelas, los niños murmuraban insultos sobre su tez morena, llamándola la mexicana tonta, un estigma que se clavaba en su pecho como una espina invisible. Sin embargo, fue precisamente en ese suelo inestable donde germinó su sensibilidad artística. A los 10 años, en un campamento de verano en el Pacífico, Joan descubrió el poder de su voz soprano, clara y penetrante como un arroyo de montaña, al entonar himnos cuáqueros que su familia había adoptado tras una conversión espiritual. Aquellas canciones no eran meros entretenimientos. Eran actos de resistencia, puentes hacia una comunidad que valoraba la paz interior sobre las divisiones externas. El despertar musical de Baez no fue un relámpago repentino, sino una progresión lenta, alimentada por el jazz y el blues que escuchaba en la radio,
y por las grabaciones de Pete Seeger y Woody Guthrie que su padre traía a casa como tesoros contrabandeados. En Carmel, California, donde la familia se estableció temporalmente en 1958, Joan comenzó a tocar la guitarra ukulele con solo 4 acordes, suficientes para improvisar ritmos que evocaban las luchas de los jornaleros migrantes, ecos de las historias que su abuelo le contaba sobre la Revolución Mexicana. Sus hermanas, especialmente Mimi, se convirtieron en cómplices en esas veladas improvisadas, donde las 3 voces se entrelazaban en armonías que prefiguraban el folk revival de los 60. Pero bajo esa fachada de alegría familiar, yacía una turbulencia interna. Ataques de pánico que la paralizaban en la escuela. Un temor irracional a los espacios abiertos que la llevaba a refugiarse en los armarios. Y una desconexión emocional con su padre, cuya frialdad intelectual contrastaba con la calidez efusiva de su madre. Terapia a los 16 años, inusual para la época, le permitió nombrar esos miedos, aunque las raíces profundas, sospechas de abusos infantiles que solo emergerían décadas después, permanecieron enterradas como semillas en barbecho. Esta dualidad entre la luz de la música y la oscuridad de los traumas no resueltos definió su adolescencia. Una joven de ojos profundos y cabello negro azabache que, en las fiestas de Palo Alto High School, se negaba a participar en simulacros de bombas nucleares, sentándose inmóvil en su pupitre como un acto de protesta silenciosa contra el sinsentido de la Guerra Fría. A los 18 años, en 1959, Joan irrumpió en el Newport Folk Festival como una fuerza natural, su interpretación de Silver Dagger dejando al público boquiabierto por su pureza vocal y su presencia magnética. Aquel debut no fue solo un hito profesional. Marcó el fin de la inocencia y el comienzo de una vida pública donde la vulnerabilidad se convertía en arma. En retrospectiva, Baez ha descrito esos primeros pasos como una liberación. La música era mi escape, mi manera de gritar sin palabras lo que el mundo me negaba. Sin embargo, el análisis de su trayectoria inicial revela una paradoja. Mientras su voz se elevaba como un himno de esperanza, su interior luchaba por encontrar eco en relaciones personales estables. Amistades fugaces con otros músicos emergentes, como el joven Bob Dylan, que la visitaba en su apartamento de Cambridge, Massachusetts, en 1961, insinuaban un anhelo de conexión más profunda, pero siempre efímera, como las notas de una balada inconclusa. Esta fase fundacional, rica en descubrimientos y sombras, preparó el terreno para la explosión de los 60, donde Baez no solo cantaría las penas ajenas, sino que viviría las suyas con una intensidad que la catapultaría al Olimpo cultural. La década de los 60 irrumpió en la vida de Joan Baez como un vendaval de vinilos girando y pancartas flameantes, transformándola de promesa folclórica en símbolo viviente de la contracultura. En 1960, su álbum debut homónimo para Vanguard Records vendió cientos de miles de copias, catapultándola a los escenarios del Gaslight Café en Greenwich Village, donde su silueta esbelta, envuelta en vestidos vaporosos, hipnotizaba a audiencias que buscaban refugio en las baladas de protesta. We Shall Overcome
adaptada de himnos espirituales afroamericanos, se convirtió en su estandarte, entonada en las marchas de Selma en 1975 junto a Martin Luther King Jr., cuya visión de igualdad racial resonaba en cada vibrato de su garganta. Baez no era una observadora pasiva. Su activismo era visceral, un compromiso que la llevó a arrestos por desobediencia civil y a giras por prisiones donde enseñaba a reclusos a cantar como forma de catarsis colectiva. En Woodstock, en 1969, su actuación al amanecer, un set de 2 horas que incluía Joe Hill y Swing Low, Sweet Chariot, selló su estatus como diosa del festival, con 500,000 de almas coreando sus letras bajo un cielo plomizo de tormenta inminente. Pero entre los acordes de cambio social, el corazón de Baez latía al ritmo de un romance tumultuoso que definiría su mitología personal. El affaire con Bob Dylan. En el verano de 1961, Dylan, un trovador desgarbado de 22 años, con armónica al cuello y ojos evasivos, irrumpió en su mundo durante un concierto en el Club 47 de Cambridge. Ella, con 24, lo vio como un alma gemela, crudo, poético, un eco de las injusticias que ambos denunciaban en sus letras. Pronto, sus caminos se entrelazaron en dúos inolvidables. El Newport Folk Festival de 1963, donde With God on Our Side sonó como un lamento profético, o la marcha sobre Washington ese mismo año, bajo la mirada atenta de miles. Dylan, en sus memorias fragmentarias, la describió como la reina del folk, pero Baez, en confidencias posteriores, reveló la asimetría. Él absorbía mi luz y yo me perdía en su sombra. Su relación, que duró 3 años intensos, fue un torbellino de noches en hoteles de carretera y discusiones sobre el rol de la música en la política. Ella lo invitaba a sus conciertos. Él la inspiraba a escribir Diamonds and Rust años después. Una elegía agridulce por un amor que se evaporó como humo de cigarrillo. El quiebre llegó en 1965, durante la gira británica de Dylan, cuando un telegrama frío, "No vengo a Newport", la dejó devastada en su casa de Carmel. Baez, que había postergado su propia carrera para impulsarlo, sintió el rechazo como un puñetazo al plexo solar. Rompió mi corazón en 1000 pedazos y tardé décadas en recogerlos, confesó en una entrevista de 2023. El análisis de esta etapa ilumina las grietas de su psique. Mientras públicamente encarnaba la fortaleza, privadamente lidiaba con el resentimiento, exacerbado por sus inseguridades heredadas. Dylan, con su ascenso meteórico al rock eléctrico en Newport ese año, simbolizaba no solo una traición romántica, sino el precio de la fama compartida. Baez respondió con una rabia creativa, canalizándola en canciones como A Hard Rain's a Gonna Fall, que grabó con una ferocidad que eclipsaba incluso la versión original de Dylan. Sin embargo, el torbellino no se limitó al amor. En 1967, su compromiso con el movimiento contra Vietnam la llevó a fundar el Institute for the Study of Nonviolence en California, donde educaba a jóvenes sobre la resistencia pacífica, inspirada en Gandhi y Thoreau. Esta dualidad, la mujer que amaba con pasión devoradora y luchaba con convicción inquebrantable,
tejió el tapiz de los 60 para Baez, una era de triunfos públicos y tormentas internas que la moldearon en la activista indomable que conocemos, pero también en una figura marcada por la soledad incipiente. En el fragor de los 60 tardíos, cuando el humo de los gases lacrimógenos aún flotaba en el aire de las protestas antibélicas, Joan Baez encontró un ancla temporal en David Harris, un activista carismático cuya rebeldía contra el reclutamiento lo convertía en un mártir moderno. Se conocieron en 1937 en una manifestación en el campus de Stanford, donde Harris, con su melena rubia y ojos fieros, pronunciaba discursos que encendían a la multitud. Baez, atraída por su coraje, lo vio como un compañero en la cruzada por la paz. Su cortejo fue rápido y ardiente. Caminatas por las colinas de Big Sur, donde compartían visiones de un mundo sin fronteras, y noches de guitarra junto a fogatas donde él le cantaba baladas de Joe Hill. En diciembre de 1968, se casaron en un ritual sencillo bajo los robles de Carmel, con solo familiares y amigos como testigos, un contraste deliberado con el espectáculo de su vida pública. Baez, entonces en la cima de su influencia, pospuso giras para apoyarlo cuando, en 1969, Harris fue condenado a 3 años de prisión por negarse a servir en Vietnam, un acto de desobediencia que lo elevaba a héroe para la izquierda radical. La maternidad irrumpió 9 meses después, el 2 de diciembre de 1969, con el nacimiento de Gabriel, un niño de ojos oscuros que llegó al mundo mientras su padre languidecía en una celda de Texas. Baez, embarazada durante los últimos meses de gestación, visitaba prisiones y continuaba sus conciertos, pero el peso de la separación la transformaba. Ser madre en medio de la guerra era como cantar en una tormenta. Cada nota era un acto de fe, relató en sus memorias. Gabriel, criado en gran parte por Baez y sus hermanas en la casa familiar de Woodside, creció rodeado de discos de vinilo y conversaciones sobre justicia social, convirtiéndose en percusionista que más tarde la acompañaría en escenarios. Los 15 meses de encarcelamiento de Harris fueron un calvario compartido. Baez escribía canciones como A Song for David y 15 Months, himnos de amor y espera que capturaban la angustia de una esposa dividida entre el deber activista y el anhelo doméstico. Al liberarse Harris en 1970, la reunificación fue breve. 3 meses de intentos por reconstruir un hogar, salpicados de discusiones sobre el rol de la fama en su unión, culminaron en una separación amistosa. El divorcio se formalizó en 1973, un fin sereno pero definitivo, donde Baez asumió la custodia principal de Gabriel, declarando en su autobiografía: «Estoy hecha para vivir sola». Este capítulo matrimonial, aunque efímero, ilumina las complejidades de la vida de Baez en una era de convulsiones. El activismo no era abstracto, sino un fuego que consumía sus relaciones. Mientras grababa álbumes como Blessed Are, en 1971, que incluía The Story of Bangladesh, en solidaridad con la independencia del sur de Asia, lidiaba con la culpa de una maternidad fragmentada. Análisis posteriores de sus diarios revelan cómo la disolución del matrimonio la liberó artísticamente. Álbumes posteriores como Diamonds and Rust
de 1975 destilaban esa alquimia de dolor en oro sonoro, pero también profundizó su aislamiento emocional. Harris y Baez mantuvieron una amistad cordial hasta su muerte en 2023, colaborando en documentales como el de PBS en 2009. Pero el fin de esa unión marcó el inicio de una era de soltería voluntaria, donde el amor se convertía en un recuerdo más que en una promesa. En los 70, Baez equilibraba la crianza de Gabriel con giras internacionales, cantando en estadios de Europa y América Latina, pero siempre regresando a la quietud de Woodside, donde las gallinas y los lienzos reemplazaban la calidez humana ausente. Con el telón de los 70 desplegándose como un lienzo en blanco, Joan Baez se adentró en una fase de reinvención que fusionaba la guitarra con el óleo, transformando su estudio en Woodside en un santuario de expresión desinhibida. Tras el divorcio de David Harris, la soltería no fue un vacío impuesto, sino una elección deliberada. Un espacio para cultivar la independencia que su terapeuta había fomentado años atrás. En 1975, el lanzamiento de Diamonds and Rust, un disco que diseccionaba el fantasma de Dylan con precisión quirúrgica, marcó el pico de su madurez artística. La portada, con Baez envuelta en una capa roja como una reina destronada, encapsulaba la transición de ídolo juvenil a narradora introspectiva. Canciones como la homónima exploraban el amor perdido no con amargura, sino con una nostalgia punzante, donde cada verso destilaba recuerdos de Newport y cartas no enviadas. Baez giraba incansablemente, de los festivales de Glastonbury en 1978 a los escenarios de Sudáfrica en 1983, donde su voz alzaba clamores contra el apartheid, colaborando con artistas como Miriam Makeba en himnos de solidaridad transcontinental. Sin embargo, la ausencia de un compañero estable se convirtió en el hilo conductor de estos años, una soledad que Baez llenaba con pinceladas y notas. En los 80, su pasión por la pintura floreció. Lienzos abstractos de rostros distorsionados, inspirados en los diarios de Frida Kahlo, que exponía en galerías de San Francisco, donde críticos elogiaban su visión folk expresionista. Gabriel, ahora adolescente, se integraba en su mundo creativo, tocando batería en sesiones improvisadas que grababan en el sótano. Un dúo madre-hijo que culminó en apariciones conjuntas en el Festival de Jazz de Montreux en 1989. Pero las relaciones románticas eran quimeras fugaces. Flirteos con músicos como Chris Christopherson durante la gira de 1975 o un breve romance con el percusionista Mickey Hart en los 80, que terminaban en separaciones mutuas, atribuidas por Baez a su incapacidad para la intimidad prolongada. En entrevistas de la época, como una con Rolling Stone en 1982, admitía: «He aprendido a abrazar el silencio. El amor, cuando llega, es como una visita, no una residencia permanente». Esta filosofía, forjada en terapia continua, la llevó a rechazar propuestas de matrimonio de admiradores devotos, prefiriendo la compañía de sus perros y las gallinas que criaba en su finca, criaturas que le ofrecían lealtad sin demandas emocionales. El activismo no decayó. En los 90, Baez se involucró en campañas contra la Guerra del Golfo, marchando en Washington con miles,
y fundando talleres de no violencia en prisiones femeninas, donde enseñaba a reclusas a componer canciones como herramienta de empoderamiento. Álbumes como Play Me Backwards de 1992 incorporaban influencias latinas, homenajes a su herencia mexicana con temas como I'm With You, grabados en estudios de México City con mariachis que fusionaban su folk con ritmos sureños. Análisis de su evolución revela una maestría en la transmutación. El dolor post-divorcio se convertía en arte accesible, que vendía millones y la mantenía relevante en una industria dominada por el pop sintético. En 1995, su inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll fue un hito agridulce. En el discurso bromeó sobre su voz envejecida, pero sus ojos traicionaban una fatiga acumulada. La década cerró con Gone from Danger en 1997, un disco de covers que reinterpretaba a contemporáneos como Ryan Adams, demostrando su versatilidad. En Woodside, las noches se alargaban con sesiones de dibujo bajo lámparas tenues, donde retrataba a Dylan en su juventud. Un ejercicio catártico que, en 1998, la llevó a lágrimas al poner su música de fondo, disolviendo resentimientos en perdón espiritual. Esta era de soledad creativa, rica en logros pero escasa en abrazos, preparó a Baez para el nuevo milenio, donde la vejez se anunciaba no como declive, sino como un lienzo vasto para confesiones pendientes. Al cruzar el umbral del siglo XXI, Joan Baez se enfrentó a un espejo implacable que reflejaba no solo arrugas y canas, sino las fisuras profundas de una psique construida sobre cimientos temblorosos. En 2003, la muerte de su madre, Joan Sr., desenterró cajas de archivos en un almacén polvoriento. Diarios amarillentos, cintas de terapia de los 70, películas caseras en Super 8 que capturaban cumpleaños infantiles con sonrisas forzadas. Estos tesoros que Baez había ignorado por décadas se convirtieron en el catalizador de Joan Baez, I Am a Noise, el documental de 2023 dirigido por Karen O'Connor y Miri Navasky. Un mosaico temporal que entretejía su gira de despedida de 2019 con confesiones brutales. Por primera vez, Baez nombró el abuso infantil presuntamente perpetrado por su padre, Albert, un secreto que sus hermanas Pauline y Mimi habían susurrado en sesiones terapéuticas colectivas. Tocamientos inapropiados en la oscuridad de las noches nómadas. Recuerdos fragmentados que explicaban sus pánicos crónicos y adicción a ansiolíticos durante 8 años en los 70. Era devastador compartirlo, pero ahora estoy en paz, declaró en una entrevista con El País en 2024. Su voz contralto temblando ligeramente, pero firme como una raíz centenaria. El perdón, ese bálsamo esquivo, llegó a través de rituales creativos. En 2010, mientras pintaba un retrato de Dylan en su estudio, el rostro joven del poeta con ojos de huracán puso Blowing in the Wind y se derrumbó en sollozos. No lo culpo más. Éramos tontos en nuestros 20 y el tiempo disuelve el veneno, reveló en People ese año. Este acto de absolución espiritual sin reconciliación física no se han visto desde los 80,
liberó espacio para explorar dimensiones olvidadas de su sexualidad. El documental desvela un romance lésbico con Kimi, una mujer de ojos risueños que conoció en un taller de arte en 1980. Duró 2 años, un oasis de ternura post-Harris que Baez describe como otro ángulo del amor, suave después de los hombres, como un bálsamo en llagas abiertas. Caminatas por los acantilados de Big Sur, besos robados en cafés de Sausalito y noches de confidencias que inspiraron Love Song to a Stranger, una balada de 1972 que ahora relee con nostalgia queer. Análisis psicológico de esta fase subraya su coraje. A los 70, desafiar normas heteronormativas en una industria conservadora era un acto de rebeldía. Alineado con su activismo por los derechos LGBTQ+, en los 90, cuando cantó en el primer Stonewall Pride de 1994. La maternidad evolucionó en paralelo. Gabriel, ahora padre de Jasmine, se convirtió en su ancla, colaborando en álbumes como Day After Tomorrow, de 2008, donde su batería pulsaba como un latido compartido. En 2017, la inducción al Kennedy Center Honors la honró con tributos de colegas como Jackson Browne, pero Baez, en su aceptación, habló de vulnerabilidad. La fama es un ruido. El verdadero eco está en las grietas que reparamos solos. Los traumas desenterrados catalizaron su poesía. En 2024, When You See My Mother, Ask Her to Dance, un libro de poemas editado por Godin, destila reflexiones sobre infancia fracturada, con versos como En las ruinas. No hay espejo que refleje tu belleza, solo fragmentos que mereces reclamar. Estos poemas, recitados en foros como el Kentucky Author Forum, revelan una Baez en reconciliación consigo misma, donde el perdón no borra cicatrices, sino que las ilumina. En Woodside, las tardes se llenan de lecturas para sus nietos, historias de Woodstock contadas con humor seco y sesiones de yoga que calman el cuerpo envejecido. Esta introspección, que se extiende a críticas políticas, en una charla con Jane Fonda en 2024, rechazó chismes sobre affairs pasados con un «no dormí con tu ex marido». Pinta a una mujer que, a los 80, abraza la complejidad. No santa, sino humana, forjada en el crisol de memorias que ahora comparte sin filtros, preparando el terreno para confesiones más íntimas en el ocaso. En el crepúsculo de sus 80 años, cuando el mundo exterior se reduce a visitas esporádicas y el teléfono silencia sus llamadas, Joan Baez guarda un secreto que ha brotado como una flor tardía en el jardín de su existencia. Un amor muonmang, nacido de las cenizas de decepciones pasadas, que revela las capas más tiernas de su alma endurecida. Este romance, desvelado en Confidencias de 2025, durante la promoción de una reedición de sus memorias, involucra a un artista visual anónimo de 65 años, un pintor de paisajes abstractos que conoció en un retiro de meditación en Big Sur en 2018. Él, con manos manchadas de óleo y una risa que evoca el rumor de olas, no era un ídolo ni un activista. Era un alma tranquila que pintaba atardeceres californianos con la misma delicadeza con que Baez entonaba The Water is Wide. Su encuentro fue casual,
una charla sobre la luz en los acantilados durante un atardecer que derivó en caminatas compartidas y, eventualmente, en una intimidad que Baez describe como un río lento, no una inundación. En entrevistas recientes, como una con Jezebel en junio de 2025, confiesa: «Pensé que el amor era un capítulo cerrado, pero a los 77, él me mostró que el corazón no envejece, solo aprende a susurrar». Este lazo, que duró intermitentemente hasta 2023, desafía las narrativas de soledad perpetua que rodeaban a Baez. Se veían en escapadas discretas, fines de semana en cabañas de Mendocino, donde pintaban juntos, ella, retratos etéreos de él, fondos vibrantes para sus canciones, y compartían silencios cómodos, libres de las demandas de la fama. Baez, que había rechazado la terapia de parejas en los 90 por temor a perder su autonomía, encontró en este hombre una conexión sin presiones. Conversaciones sobre el cambio climático, lecturas de poesía de Pablo Neruda en español, un guiño a sus raíces, y noches de guitarra donde él tocaba el bajo con torpeza encantadora. «Me dio permiso para ser vulnerable sin ser frágil», reveló en una charla con Diane Rehm en PBS en noviembre de 2024, su voz quebrándose en una risa suave. El romance se desvaneció con la pandemia, cuando distancias y fragilidades de salud impusieron separación, pero dejó un pozo de gratitud. Inspiró poemas inéditos en su antología de 2024 como Susurro en el crepúsculo, donde evoca manos que trazan mapas en la piel arrugada, recordándonos que el tiempo dobla pero no rompe. Análisis de esta confesión ilumina su evolución emocional. Después de Dylan y Harris, este amor tardío representa madurez, un erotismo sereno que contrasta con las pasiones juveniles, alineado con su bisexualidad explorada en el documental de 2020.